Hola a todos, el día de hoy estaremos exponiendo el ensayo de Rita Segato sobre el género y la colonialidad, del patriarcado comunitario de baja intensidad al patriarcado colonial moderno de alta intensidad. Para desarrollar los puntos principales que expone la autora, lo dividiremos en tres ejes. En primer lugar, la comunidad frente al Estado y los derechos. En segundo lugar, el mundo Estado y el mundo aldea. Y en tercer lugar, las verosimilitudes que hay entre modernidad y el Estado preintrusión. Antes de comenzar a hablar un poco sobre la lectura, quisiera explicarles quién es Rita Segato. Ella es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina. Además, sus movimientos van enfocados hacia el feminismo y estudios decoloniales. En una antropología contenciosa, la comunidad frente al Estado y los derechos, Segato menciona cómo la manera en que las sociedades intervenidas han estado expuestas a los derechos humanos de las Naciones Unidas y a la dominación estatal, siendo una manera en que en el marco de estas dos grandes instituciones se parte de una dominación estratégica que no permite que las comunidades puedan defenderse y tener una autonomía propia. Para empezar a hablar sobre el dilema de la autonomía, hablará sobre el infanticidio indígena. Para esto habla sobre la inviabilidad de hablar sobre un discurso universal de los derechos humanos y la dominación estatal, defendiendo la autonomía en términos de relativismo cultural. En este sentido, hay que contemplar que para abandonar esos argumentos relativistas y el derecho a la diferencia, ella sugiere un argumento de pluralismo histórico. Con esto se refiere a la pluralidad de historias que crean los pueblos y que realizan a través de su propia independencia, en el que a través de su proceso histórico y de manera conjunta con otros pueblos se crean los lazos y se permite tejer la comunidad. Es así como Segato nos muestra las sociedades como vectores históricos, en los que la autora no solamente percibe el pueblo como un patrimonio fijo y estático, sino que a través de las experiencias y el acumulado de los procesos históricos se dan sedimentos que se ven representados en lo que vemos como cultura, usos y costumbres de la comunidad. Pero todas estas constantes no solamente es lo que determinan un pueblo, sino el ser un agente colectivo de un proyecto histórico, determinando que la perspectiva de Segato considera cambiar la expresión una cultura por un pueblo, entendiendo que el pueblo es un sujeto vivo de la historia, que diseña además una interhistoricidad. De esta forma, los pueblos deben tejer su propia historia, pero a veces son interrumpidos por fuerzas externas. Para Segato, la solución es dar una devolución histórica, en la que hay una restitución de la capacidad de poder volver a tejer el presente y construir un futuro de mano de todas las comunidades. Es aquí donde llega el papel del Estado y puede construirse en un mismo plano el Estado y los pueblos. Pero ¿cómo es que el Estado puede hacer y desempeñarse de la mejor manera posible? Aquí la solución es sustituir la plataforma del relativismo cultural por el argumento del pluralismo histórico, en el que ya no haya una amenaza con la inminencia de la religión y de la dominación estatal. Todo esto pensado en un proyecto crítico y libertador en el que no se aumente un culturalismo fundamentalista. Ahora, en el apartado de mundo Estado y mundo aldea, Segato comienza con una pregunta sustancial. Después del largo proceso de la colonización europea y el establecimiento del patrón de la colonialidad y la profundización del orden moderno a manos de las repúblicas, ¿estas podrían retirarse? La colonialidad se ha percibido como una matriz que ordena todo el mundo, pero esta tiene una historia, que detrás ha instalado epístemes dentro del sistema como la colonialidad del poder, la raza y las relaciones de género. Para Segato, tanto la raza como las relaciones del patriarcado que hacen parte del Estado modernizador entran rasgando el tejido comunitario y permiten que haya una intensificación de las jerarquías en el orden comunitario. En la siguiente parte titulada Dualidades y binarismos, verosimilitudes entre el género igualitario de la colonial modernidad y su correlato jerárquico del orden preintrusión, Segato comienza a hacer un análisis de cómo la idea del género condiciona la vida social en todos sus aspectos en general, no solo en la colonialidad modernidad, sino también en el mundo aldea, el cual también fue permeado por la colonialidad. Para analizar este problema, la autora menciona que es importante situarlo e identificar tres posiciones importantes dentro del pensamiento feminista.
La primera visión se trata de un feminismo eurocéntrico, donde su tesis general es que el género y el patriarcado son un problema universal y que esta misma idea de la modernidad acerca del género penetra en todas las vidas de las mujeres no blancas e indígenas. Recordemos que otras autoras antes vistas hacen esta misma crítica frente al feminismo eurocéntrico como Oyeronki Oyogumi. Con esta misma autora parte la segunda postura junto a María Lugones, las cuales coinciden en que el género es inexistente en el orden precolonial. Por último, y la tercera posición feminista a la cual Segato se vincula es aquella posición en la que se logra identificar de entre las comunidades indígenas y afroamericanas una especie de patriarcado, pero con una estructuración de jerarquías diferente y con construcciones de género diferentes. Por ejemplo, en este tipo de comunidades existen prácticas transgenéricas estabilizadas y casamientos entre personas del mismo género, como se entiende en Occidente. En este orden de ideas, a pesar de que en el mundo precolonial los géneros se encuentran jerarquizados, hay una cabeza masculina y una femenina en espacios de representación dentro de la misma comunidad, trabajando como una dualidad, a diferencia del mundo moderno, donde trabajan desde un binarismo. Por esto mismo, Segato introduce aquí el término prehistoria patriarcal de la humanidad, el cual refleja esas estructuras de poder que hacen parte de las comunidades indígenas y afroamericanas. Además, en el mundo pre-intrusión o precolonial también se hace presente la idea de construir una masculinidad basada en demostrar constantemente una agresividad, resistencia, capacidad de dominio, entre otras cosas. Lo anterior da a entender que efectivamente el género sí existe, pero funciona diferente que en la modernidad. Por eso es tan problemático que el mundo de la colonial modernidad se introduzca en el mundo aldea, pues de por sí estos ya funcionan con una estructura jerárquica, y si entra el mundo del moderno con sus ideas igualitarias, lo único que generarán es un mundo súper jerárquico, pues extenderá esas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, incluso en los ámbitos públicos, por ejemplo, pues el hombre se vuelve aún más importante en el ámbito comunitario y aumenta su papel de intermediario en el mundo exterior. Para ilustrar esto con un ejemplo, Rita Segato menciona que cuando se van a dirigir hacia las mujeres indígenas de la comunidad del Parque Singú por parte de la Coordinación de Mujeres de la Fundación Nacional del Indio, los caciques y los hombres con más altos rangos en la comunidad interpelan el diálogo, mencionando que el Estado no tiene nada que hablar con sus mujeres, y cuando quieren ilustrar los casos de violencia que se presentan dentro de las comunidades hacia las mujeres, los hombres intervienen y dicen, cito, siempre fue así. El control que tenemos sobre nuestras mujeres es un control que siempre hemos tenido sobre ellas. Y bueno, realmente esta afirmación podría considerarse legítima, pues en el mundo aldea, la caza, el contacto con otras aldeas u otros pueblos, pactar o guerrear con vecinos siempre ha sido un papel de los hombres, justamente porque de referencia están las administraciones coloniales, y de aquí aprenden quién tiene que pactar, con quién se negocia, quién obtiene los recursos y los derechos. Además, no solo está el posicionamiento del hombre en la esfera pública, también lo está en la esfera íntima y, para ser más precisa, en la sexualidad, pues las dinámicas colonizadoras despliegan una moral sobre la sexualidad de las mujeres, las cuales por parte de los hombres empiezan a ser percibidas como objetos. Por otro lado, los espacios de compartir de saberes de las mujeres se reducen completamente, pues son encerradas en la vida privada, reduciendo su valor como ser humano y al mismo tiempo reduciendo su participación en espacios que competen a toda la comunidad. A pesar de esto, podría afirmarse que las jerarquías dentro de la vida privada y doméstica son producto de un patriarcado de baja intensidad, a diferencia de relaciones patriarcales impuestas por la colonialidad moderna. A pesar de esto, el error más grande del Estado al realizar políticas de género es que no logran dimensionar que las esferas que separan los géneros ya de por sí son la representación de una jerarquía, pues la esfera pública, ocupada por hombres, posee un valor universal, mientras que la esfera privada donde se encuentran las mujeres es de un interés más particular. Claramente dicha jerarquización nace de la colonial modernidad. Y todo esto para decir que las formas en cómo nos organizamos y la moralidad que poseemos es debido a la modernidad. La homofobia, la invalidación de la sexualidad y todos esos prejuicios son introducidos por la colonialidad moderna, pues desde mucho antes incluso existían pueblos indígenas que aprobaban lo que hoy se considera incorrecto.